El prodigioso viaje de Edward Tulane. Para Jane Rush Thomas, que me dio el conejo y le dio su nombre. El corazón se rompe y vive de romperse. Hay que pasar por la oscuridad y ahondar en la oscuridad sin volver atrás. De The Testing Tree de Stanley Kunitz. Capítulo 1. Érase una vez, en una casa de la calle Egipto, un conejo hecho casi eternamente de porcelana. Tenía brazos de porcelana y piernas de porcelana, manos de porcelana y cabeza de porcelana, torso de porcelana y nariz de porcelana. Sus brazos y sus piernas estaban unidos y articulados con alambre para que sus codos de porcelana y sus rodillas de porcelana pudieran doblarse, lo que le proporcionaba gran libertad de movimiento. Sus orejas estaban hechas de verdadera piel de conejo, y el fuerte y flexible alambre de su interior permitía colocarlas en diferentes posturas que reflejaban el estado de ánimo del conejo, risueño, melancólico, hastiado. También su cola estaba hecha de piel de conejo auténtica y era suave, esponjosa y bien proporcionada. El conejo se llamaba Edward Tulane y era alto. Medía casi 1 metro de la punta de las orejas a la punta de los pies. Sus ojos estaban pintados de un azul penetrante e inteligente. En conjunto, Edward Tulane se consideraba un espécimen excepcional. Únicamente sus bigotes le daban que pensar. Eran largos y elegantes, como debían ser, pero de procedencia incierta. Edward hubiera asegurado que no se trataba de bigotes de conejo. ¿Quién habría sido su anterior propietario? ¡Qué desaliñado animal! Era una pregunta que no soportaba formularse a menudo, y por eso no lo hacía. Por regla general prefería evitar los pensamientos desagradables. Su dueña era una niña de 10 años y cabellos castaños llamada Abeline Tulane. Tenía casi tan buena opinión de Edward como el propio Edward. Cada mañana, después de vestirse para ir al colegio, Abeline vestía a Edward. El conejo de porcelana disponía de un extraordinario guardarropa compuesto por trajes de seda confeccionados a mano, zapatos hechos a medida con las pieles más finas y especialmente diseñados para sus pies de conejo, y una amplia colección de sombreros que gracias a sus orificios podía encajarse con facilidad por sus largas y extensivas orejas. Cada par de bien cortados pantalones estaba equipado con un pequeño bolsillo para el reloj de oro de Edward. Abeline le daba cuerda al reloj por él todas las mañanas. «Ya sabes, Edward», le decía una vez puesto en marcha, «cuando la manecilla grande esté en las 12 y la manecilla pequeña esté en las 3, llegaré a casa para estar contigo». La niña sentaba a Edward en una silla del comedor que colocaba junto a la ventana, de forma que Edward viera el camino que conducía a la puerta de entrada de los Tulane. Después le dejaba el reloj sobre la pierna izquierda, le besaba en la punta de las orejas y se marchaba. Él se pasaba el día mirando la calle Egipto, oyendo el tic-tac del reloj y esperando. De todas las estaciones del año, la preferida del conejo era el invierno, porque entonces el sol se ponía temprano y cuando las ventanas del comedor se oscurecían, Edward podía ver su reflejo en el cristal. ¿Y qué reflejo era el suyo? ¡Cuán elegante figura componía! A Edward no le daba de asombrarse su propia distinción. Por la noche se sentaba a la mesa del comedor con los demás miembros de la familia Tulane, Abeline, los padres de Abeline y la abuela de Abeline, que se llamaba Pelegrina. Cierto, las orejas de Edward apenas llegaban al tablero de la mesa y cierto también se pasaba toda la cena mirando fijamente al blanco segador del mantel. Pero estaba ahí, un conejo a la mesa.
Los padres de Abelín les parecía encantador que la niña creyera que Edward era real y que a veces pidiera que se repitiese una frase o una historia porque él no la había oído. Papá, solía decir, me temo que Edward no ha entrado en lo último. Entonces el padre de Abelín se volvía hacia las orejas de Edward y hablando lentamente repetía lo que acababa de decir en beneficio del conejo de porcelana. Y Edward, por cortesía hacia Abelín, fingía que escuchaba. Pero en realidad le interesaba poco lo que dijera la gente. Y además le tenían sin cuidado los padres de Abelín y su actitud condescendiente con él. De hecho, todos los adultos lo trataban con condescendencia. Solo la abuela de Abelín le hablaba como lo hacía Abelín, de igual a igual. Pelegrina era muy anciana. Tenía la nariz larga y afilada y unos ojos negros y vivarachos que brillaban como estrellas oscuras. Fue Pelegrina la responsable de la existencia de Edward. Fue ella quien pidió que lo fabricaran, quien encargó sus trajes de seda y su reloj del bolsillo, sus vistosos sombreros y sus orejas flexibles, sus magníficos zapatos de piel y sus brazos y piernas articulados. Y todo era obra de un experto artesano de su Francia natal. Fue Pelegrina quien lo regaló a Abelín en su 7º cumpleaños. Y era Pelegrina quien arropaba todas las noches a Abelín en su cama y a Edward en la suya. ¿Nos cuentas un cuento, Pelegrina?, preguntaba Abelín todas las noches a su abuela. Esta noche no, señorita, decía Pelegrina. ¿Cuándo?, preguntaba Abelín. ¿Qué noche? Pronto, respondía Pelegrina. Pronto habrá un cuento. Y después apagaba la luz y Edward y Abelín permanecían en la oscuridad del dormitorio. Te quiero, Edward, decía Abelín todas las noches en cuanto Pelegrina se marchaba. Decía esas palabras y aguardaba casi como esperando a que Edward lo contestara. Edward no decía nada. No decía nada porque por supuesto no podía hablar. Yacía en su camita al lado de la cama de Abelín, miraba fijamente al techo y escuchaba el aliento que entraba y salía del cuerpo de la niña, sabiendo que en breve se quedaría dormida. Como los ojos de Edward estaban pintados y no podía cerrarlos, siempre estaba despierto. A veces, si Abelín lo dejaba en la cama de lado en lugar de dejarlo sobre la espalda, Edward podía mirar que las rendijas de las cortinas a lo alto al cielo nocturno. En las noches claras las estrellas brillaban y su luz punteaban le confortaba de una manera que lo lograba entender. Solía contemplar las estrellas toda la noche hasta que al fin la oscuridad daba paso al alba. Capítulo 2. Y así pasaban los días de Edward, uno tras otro. No ocurría nada digno de mención. Vaya excepto algún pequeño drama doméstico de vez en cuando. Una vez, mientras Abelín estaba en el colegio, el perro de los vecinos, un boxer atrigrado macho que entendía por el inexplicable nombre de Rosita, entró en la casa sin ser invitado ni anunciado, levantó la pata en la mesa del comedor y roció de orina el blanco mantel. Después trotó hasta Edward, lo olisqueó y antes de que Edward tuviera tiempo siquiera de considerar las implicaciones de ser olisqueado por un perro, se encontró en la boca de Rosita, el cual, gruñendo y babeando, lo zarandeó de izquierda a derecha con denuedo. Por fortuna, la madre de Abelín pasó por el comedor y fue testigo del sufrimiento de Edward. «Deja eso», le gritó Rosita. Y Rosita, preso de la obediencia, cumplió la orden. A Edward se le marcó el traje de babas y le dolió la cabeza durante varios días. Pero fue su ego el que salió peor parado. La madre de Abelín le había llamado eso,
y se escandalizó más con la orina del perro en su mantel que con las indignidades que Edward había padecido en las fauces de Rosita. Y hubo después una criada que recién llegada a casa de los Tulane y deseosa de impresionar a los amos con su diligencia, se acercó a Edward mientras éste esperaba en su silla del comedor. ¿Qué hace aquí este conejito? Dijo en voz alta. Por lo pronto a Edward no le gustó lo más mínimo las palabras conejito. Le encontraba ofensiva en grado sumo. La criada se inclinó sobre él y le miró a los ojos. Dijo. Se irguió y se colocó las manos en la cintura. Me parece que, al igual que muchas otras cosas de esta casa, necesitas una buena limpieza. Así pues, la criada pasó la aspiradora a Edward Tulane. Aspiró una por una sus largas orejas con la manguera de la aspiradora. Toqueteó sus ropas y aporreó su cola. Desempolvó su cara con brutalidad y eficiencia. Y en su afán de limpieza aspiró el reloj del bolsillo del regazo de Edward. El reloj pasó por el buche de la aspiradora con un penoso clac que la criada ni siquiera oyó. Cuando acabó de limpiarlo, colocó la silla junto a la mesa y con dudas acerca del lugar exacto que le correspondía a Edward, se decidió por fin a ponerlo entre las muñecas de una estantería de la habitación de Abelín. Eso es, dijo la criada, este es tu sitio. Dejó a Edward sobre el estante de un ángulo muy forzado y más que inhumano. La verdad es que con la nariz en las rodillas y ahí tuvo que esperar mientras las muñecas parloteaban y se reían de él cual bandada de pájaros antipáticos y demantes, hasta que Abelín volvió del colegio y vio que había desaparecido y corrió de habitación en habitación llamándolo. Edward, gritaba, Edward. No había forma, por supuesto, de que él pudiera comunicarle dónde estaba, no había forma de contestarle. Lo único que podía hacer era quedarse sentado y esperar. Cuando Abelín lo encontró, lo abrazó estrechamente, tan estrechamente que Edward sintió los latidos del corazón de la niña, a punto de salírsele del pecho a causa de la agitación. Edward, dijo, oh, Edward, te quiero, no deseo que nos separemos nunca. El conejo también experimentaba una emoción muy fuerte, pero no era amor. Era ira por haber sido extraordinariamente incomodado, por haber sido manoseado por la criada por la misma displicencia con que se manoseaba un objeto inanimado como un cuenco, digamos una tetera. La única satisfacción que hubo de todo aquel embrollo fue el despido fulminante de la criada. Su reloj del bolsillo fue localizado más tarde en las profundidades de la aspiradora abollado, pero en marcha el padre de Abelín se lo devolvió y acompañó la entrega con una reverencia burlona. Sir Edward, dijo, esta pieza de relojería le pertenece, según creo. El asunto Rosita y el incidente de la aspiradora fueron los grandes dramas de la vida de Edward hasta la noche del 10º cumpleaños de Adeline, cuando durante la cena, mientras se servía la tarta, le mencionó el barco.